Ahora bien, ¿qué es lo que importa de este tipo de análisis? ¿Qué es lo que le importa, digamos, al sistema automático que lo que pretende es clasificar, por ejemplo, fonemas y sonidos y palabras? Lo que se está buscando el sistema básicamente es encontrar lo que llaman las pistas o pistas acústicas que permiten discriminar entre los distintos fonemas. Entonces, acá tenemos un ejemplo con algún espectrograma. Fíjense, tenemos básicamente arriba 3 fonemas y abajo 3 fonemas y los correspondientes análisis con el espectrograma, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una S y aquí tenemos una F. Fíjense que la parte que está recuadrada, digamos, aquí en línea de puntos, corresponde a la parte del fonema propiamente dicho, ¿no? Todo lo otro, lo anterior, corresponde a otros fonemas que se venían pronunciando antes de este fonema particular, ¿no? Entonces fíjense que los dos fonemas, la S y la F, son del tipo fricativos y tienen, o sea, un comportamiento de tipo ruidoso, donde no se observan ni líneas verticales ni horizontales muy marcadas, ¿no? Pero en el caso de la S se puede ver claramente que esta zona que está más oscura corresponde a una zona de más alta energía en las altas frecuencias, mientras que en la F la zona de alta energía se da más bien en las frecuencias medias. Y bueno, eso es una pista que nos permitiría, por ejemplo, discriminar entre los dos fonemas de tipo sordo, o sea, no sonoro, donde la energía se distribuye de manera diferente en cada uno. Tenemos otro ejemplo acá, por ejemplo, con la M y la N. Aquí la diferencia está en cómo se evolucionan las formantes. Fíjense que en un caso las formantes, que son precisamente estos picos del espectro que ya estuvimos viendo también en clases pasadas, en un caso bajan y en el otro se mantienen más o menos horizontales, o sea, casi sin cambio. Entonces eso es otra pista acústica. Entre los fonemas acá L, por ejemplo, y R, son fonemas que tienen características similares. Sin embargo, fíjense que acá en el espectro, en la L, aparece una zona, que estaba marcada también, que corresponde a un cero, o sea, donde hay muy poca energía o nada, ¿no? Eso hace que las formantes como que rodeen de alguna manera la zona donde está el cero, mientras que en la R lo que ocurre es que pasan por abajo. O sea, bueno, estos son pequeños ejemplos, podríamos hacer una clase sobre esto solo, pero no tiene sentido este nivel, básicamente para que se vea qué tipo de elementos son los que es importante que la técnica de análisis resalte a los fines de que el reconocedor pueda discriminar entre los distintos fonemas, sonidos, palabras, etc., ¿no? Bien, acá tenemos una frase que corresponde a una base de datos de preguntas de geografía de España. La frase dice ¿cómo se llama el mar? La frase completa es ¿cómo se llama el mar que baña Valencia? Acá hemos tomado solo la primera parte. Fíjense que sobre la parte inferior de lo que sería el sonograma podemos ver cada uno de los fonemas en estas etiquetas. Las líneas verticales corresponden a los límites temporales de cada uno de los fonemas. Entonces fíjense, la primera parte corresponde a la K de como, después tenemos dos vocales, una vocal acá, otra vocal acá, y en el medio el fonema M. Arriba tenemos el espectrograma de banda angosta, como los que estuvimos viendo recién. Fíjense que hay una curva en rojo, que básicamente lo que nos da es la F0, la frecuencia de entonación. Esto es una pregunta, ¿cómo se llama el mar? Así que la entonación es uno de los parámetros importantes precisamente para determinar el tipo de oración de la cual se trata, ¿no? Fíjense como la curva roja toma valores solo en los lugares donde hay fonemas sonoros, como esta parte, bueno, acá también, y luego va a cero en los lugares donde no hay frecuencia formante porque habría fonemas no sonoros, como por ejemplo esta fricativa, que es la S, que aparece aquí en esta parte.
Arriba hay un tipo de análisis clásico y muy sencillo que se usa a veces en las aplicaciones, que básicamente lo que mide es, en la curva azul, la variación de la energía a lo largo de cada una de las ventanas. Y lo que está en línea punteada es la cantidad de cruces por cero de la señal, que es una medida indirecta del contenido frecuencial. Así que se puede ver claramente, por ejemplo, que en los fonemas fricativos baja la energía, por ejemplo la S que marcábamos hoy, baja la energía y aumenta, o sea, tiene gran cantidad de cruces por cero. Mientras que al revés, los fonemas de tipo sonoro tienen energía relativamente alta, por ejemplo acá la O, energía alta y una cantidad de cruces por cero bastante menor. O sea que este tipo de medidas, muy sencillas, muy fáciles de calcular y que no ocupan tampoco demasiado potencial de cálculo, permiten también aportar información importante acerca de la identidad de los fonemas. En esta otra gráfica tenemos arriba ahora una vocal sostenida. Esto quiere decir que se ha pronunciado durante unos segundos en forma artificial, o sea, no dentro de una palabra. Esto es para que se hagan más claras algunas de las características de la vocal. En particular acá nos interesa resaltar lo que ya charlamos recién, que es el periodo fundamental. Ustedes saben que señales de tipo cuasi periódicas, o sea, donde existen especies de periodos en los cuales la señal es muy parecida a sí misma, digamos, en cada parte. Ahora, si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que, por ejemplo, esta inflexión de la curva es diferente acá en este punto. Por ejemplo, acá también pueden notar una diferencia, o sea, no es exactamente igual. Si ustedes superponen los cuasi periodos, van a ver que, y hace una resta, va a haber un error, digamos, entre uno y otro. O sea, no van a ser exactamente iguales como una señal periódica. Pero bueno, ese cuasi periodo nos permite encontrar lo que sería el periodo fundamental de la señal. Y ese periodo fundamental está asociado en el habla a la entonación. La entonación vimos recién que, por ejemplo, una pregunta es muy importante para poder determinar el tipo de oración o si es una exclamación o inclusive cuestiones que tienen que ver con el estado emotivo de la persona también se manifiestan a través de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental también tiene que ver con la identidad del hablante, o sea que por varios lados la frecuencia fundamental es un parámetro de interés. En el gráfico que tenemos abajo, en verde claro, podemos ver lo que sería el espectro a través de la transformada de Fourier, el espectro de magnitud de la señal de esta vocal sostenida. Fíjense donde aparecen picos bastante marcados. Esos picos precisamente están dados por la naturaleza cuasi periódica de la señal, y la separación entre los picos es otra vez la F0, que sería la inversa del periodo que podemos medir acá también. Y en línea verde un poco más oscura, estamos viendo lo que sería el espectro suavizado, estimado a través de los coeficientes de predicción lineal. Y precisamente los picos de este espectro corresponden a la frecuencia formante que ya mencionamos recién también, y estas frecuencias formantes están asociados a lo que serían las resonancias del tracto vocal en el momento que se está pronunciando este fonema. Estas resonancias son particularmente importantes a la hora de discriminar entre los fonemas, sobre todo sonoros, y precisamente tienen que ver con las porciones de más energía del espectro. Para cerrar esta parte, la frecuencia fundamental corresponde a la frecuencia glótica. La frecuencia glótica está asociada precisamente a los pulsos que se dan a nivel de la glotis, que ya lo estuvieron viendo en la clase anterior. O sea, la glotis se abre y se cierra produciendo pulsos más o menos de esta forma. Y precisamente la separación entre estos pulsos es el periodo fundamental que hablamos recién y que se manifiesta después también a la salida en la señal que estamos midiendo, ¿no? Por otro lado, las frecuencias
formantes permiten discriminarse, dijimos, entre las vocales, y la variación temporal de la formante a lo largo del tiempo en cada ventana también nos permite clasificar o identificar otro tipo de fonemas. En este gráfico podemos ver, para el caso de lo que serían las vocales del español, en el caso de hablantes masculinos, fíjense, tenemos sobre el eje X, tenemos lo que sería el valor en frecuencia del primer pico del espectro, o sea, la primer formante, y sobre el eje Y tenemos el valor del pico de la segunda formante. Fíjense que el primero va de 0 a más o menos 1000 Hz y el segundo va de 0 a 3000 Hz. Y lo que tenemos en puntos, colores de distintos colores, digamos, estas nubes de puntos de distintos colores, corresponden a datos experimentales tomados sobre las formantes de distintas vocales sostenidas. Entonces fíjense cómo claramente se puede ver el grupo donde está la A, que forma una especie de triángulo esta figura, fíjense, en el vértice del lado derecho del triángulo aparece la A, sobre los otros vértices aparecen juntas, por un lado la E y la I, y por otro lado la O y la U. Esto es lo que se llama el triángulo de las vocales. Se puede ver también que la posición de la formante está asociada en realidad con parámetros de la articulación propia de los fonemas, ¿no? Por ejemplo, la primera formante está asociada a cuán abierta está la boca en el momento de la emisión del fonema, y es así que se clasifican las vocales, digamos, en abiertas, medias y cerradas. La más abierta de todas es la A, lo cual lo podemos ver experimentalmente muy fácil. O sea, es la que permite salir más aire y de hecho también la que tiene más energía, ¿no? Por otro lado, la F2 está asociada a la zona de estrechamiento del tracto vocal, básicamente de acuerdo a donde pongo la lengua, en lo que serían vocales anteriores, como habíamos dicho recién, la E y la I, central, que es otra vez la A, y posterior, que es, en este caso, la O y la U. Entonces lo que vemos acá es que básicamente pudiendo medir la formante, podemos, por lo menos en castellano, tener una idea bastante cercana de qué fonema se trata, ¿no? En inglés esto es un poco más complicado porque hay bastantes fonemas de vocales, digamos, vocálicos, y se solapan bastante más que aquí en las regiones donde aparecen las distintas vocales.